veces pensaste que sos un fracaso por tener deudas? No te pido que me respondas en voz alta, solo quiero que seas honesto con vos mismo por un segundo, porque si alguna vez ese pensamiento cruzó por tu cabeza, si alguna vez la deuda dejó de ser un número frío y pasó a sentirse como una prueba de que había algo mal en tu persona, este video es exactamente para vos. Soy Nati, especialista en reprogramación mental financiera. Y hoy vamos a desmontar una de las mentiras más grandes que habita en la mente de millones de personas endeudadas. La idea de que la deuda dice algo sobre tu valor como persona. No lo dice. Y no te lo digo como una frase motivacional para que te sientas mejor. Te lo digo porque existe un mecanismo psicológico muy concreto que fabrica esa creencia. Y cuando entiendes cómo funciona, la mentira se cae sola. Quédate hasta el final porque vas a entender algo que es la clave de todo. ¿Por qué? Sentirte un fracaso no solo es falso, sino que es exactamente lo que te mantiene estancado y atrapado en la deuda. Y para entender por qué te sentís así, primero tenemos que ver cómo fue que tu cerebro construyó esa identidad. Nadie nace creyendo que es un fracaso por tener deudas. Esa idea no nace en tu cabeza de golpe. Se construye como una trampa que se va cerrando. Y la buena noticia es que cuando entendés el proceso, podés empezar a desarmarlo. Todo empieza cuando la deuda aparece. Un imprevisto, una mala racha o simplemente decisiones que tomaste en ese momento con la información que tenías. En ese punto, quiero que recuerdes esto. La deuda es solo un número, un dato en una pantalla, nada más. Pero después aparece la emoción. Miedo, angustia, vergüenza. Eso es tu sistema nervioso reaccionando a una amenaza. Y es completamente normal. El problema real, los que nos tiene hoy acá, es el paso siguiente, cuando tu cerebro empieza a buscar una explicación. El cerebro humano odia el caos y la incertidumbre. Cuando algo sale mal, necesita encontrar una causa, un responsable, alguien a quien señalar con el dedo. Y la explicación más fácil, la que tenés más a mano, casi siempre sos vos. Tu mente no mira el contexto, no mira lo que nadie te enseñó sobre el dinero ni las circunstancias externas. Te mira a vos. Y ahí es donde ocurre el salto más peligroso de todos. La situación se convierte en identidad. Tomé malas decisiones, se transforma en soy irresponsable. Tengo deudas, se convierte en soy un fracaso. Pasaste de un hecho a una sentencia de por vida. ¿Y sabes qué es lo más perverso de este mecanismo? Que esa identidad termina justificando que no hagas nada. Porque si realmente te convences de que sos un fracaso, ¿para qué vas a intentar salir? Tu propio cerebro te susurra que no tiene sentido esforzarte. Y así es como quedas atrapado, estancado, exactamente en el mismo lugar del que te querías escapar. Pero antes de que aceptes esa sentencia, déjame mostrarte por qué esa conclusión es técnicamente una mentira. La idea de que tener deudas significa que sos un fracaso no solo es cruel, también es técnicamente incorrecta. Y hoy te traje la evidencia clara para demostrártelo. Primero, la deuda no discrimina. En mi consulta diaria veo médicos, ingenieros, artistas, emprendedores brillantes, personas inteligentes, disciplinadas, trabajadoras, que por diversos factores llegaron a momentos de sobreendeudamiento. Escúchame bien, la deuda no mide tu inteligencia, no mide tu talento y definitivamente no mide tu valor como persona. Segundo, gran parte de las mayores fortunas del mundo se construyeron utilizando deuda. Empresas, inversiones y proyectos gigantescos. La diferencia real entre una deuda que construye y una que destruye no está en tu carácter ni en tu ADN. Está puramente en la estrategia y el manejo del dinero. Y tercero, algo que casi nadie se atreve a decir en voz alta. La educación financiera no es universal. ¿Cuándo te enseñaron en serio cómo funciona el crédito? ¿Cuándo te explicaron cómo se capitalizan los intereses? ¿O qué significa endeudarse con estrategia? Para la mayoría de las personas, la respuesta es una sola. Nunca. Aprendimos mirando lo que hacían nuestros padres o simplemente equivocándonos por el camino. Y hay algo vital en esto. No podés fallar en algo que nadie te enseñó. La deuda no es la evidencia de que vos fracasaste como persona. Muchas veces es la evidencia de que el sistema educativo falló primero. Pero si la deuda no es lo que sos, ¿qué es lo que realmente te define? Ahora vamos a ver la distinción que lo cambia todo.
Hay una distinción que cuando la entendés de verdad, cambia definitivamente tu relación con el dinero. La diferencia radical entre lo que haces y lo que sos. Lo que haces son tus comportamientos, las decisiones que tomaste. Comprar algo que no podías pagar, no abrir el home banking por meses o pedir un préstamo apurado. Todo eso es lo que hiciste. Pero esos actos tienen algo fundamental en común. Son modificables. Se pueden cambiar con información nueva, con herramientas distintas y sobre todo con conciencia. Lo que haces es simplemente el resultado de lo que sabías en ese momento. Pero lo que sos es otra cosa. Tu valor como persona, tus capacidades reales, tu potencial. Nada de eso aparece en un extracto bancario ni se mide en cuotas. Tu valor estaba ahí mucho antes de la deuda y va a seguir ahí, intacto, cuando la deuda ya no exista. Una mala etapa financiera no te convierte en una mala persona. Te convierte en alguien atravesando un momento difícil. Nada más. Cuando crees que la deuda define quién sos, pasa algo muy peligroso. No la enfrentas. Y no la enfrentas porque mirarla de frente sería como confirmar tu propio fracaso personal. Pero cuando entendés que la deuda es algo que tenés y no algo que sos, todo el panorama cambia. La vergüenza baja y el problema vuelve a ser lo que siempre fue, un problema técnico. Y los problemas técnicos se resuelven. Ahora la pregunta es, ¿cómo pasamos de la teoría a la práctica? ¿Cómo se reconstruye esa identidad que el miedo intentó borrar? De eso vamos a hablar ahora. Desmontar la identidad de fracaso no ocurre en un día. No es magia, requiere práctica, puro entrenamiento mental. Y para empezar hoy mismo vamos a seguir estos pasos concretos. Paso 1, separar el hecho del juicio. Cada vez que tu mente te diga soy un fracaso, detenete un segundo y reemplaza esa frase por el hecho real. Tome decisiones que no funcionaron. No estás negando la realidad, la estás describiendo con precisión. Y cuando describís el problema con precisión es cuando finalmente podés empezar a solucionarlo. Paso 2, la lista de evidencia contraria. Busca pruebas de tu capacidad en otras áreas de tu vida. ¿Aprendiste un oficio difícil? ¿Sostenés relaciones importantes? ¿Resolviste problemas complejos antes? Esos recursos ya existen en vos. No tenés que inventarlos. Y si los usaste en otras partes de tu vida, te aseguro que también podés usarlos acá. Paso 3. Cambia la pregunta. La pregunta incorrecta, la que te mantiene estancado es ¿por qué siempre me pasa esto? Esa pregunta solo alimenta la culpa y no te da ninguna salida. Proba con preguntas distintas, preguntas que abran caminos. ¿Qué información me falta? ¿Qué es lo que todavía no sé sobre el dinero? ¿Cuál es el paso más pequeño que puedo dar hoy? Porque tenés que entender algo, cada vez que miras tus números, aunque te dé miedo, estás siendo la persona que enfrenta. Cada vez que tomas una decisión más consciente que la anterior, estás siendo la persona que aprende. La identidad no cambia con una declaración frente al espejo. Cambia con pequeñas acciones repetidas diariamente. Y para que veas que no sos el único en este proceso, quiero mostrarte 3 perfiles donde quizás te encuentres hoy mismo. Antes de terminar, quiero mostrarte 3 espejos. Son 3 formas muy comunes en las que las personas se identifican con la deuda. Presta atención y fíjate si te reconoces en alguno de ellos. El primero es el que trabaja el doble, pero avanza a la mitad. Esa persona que trabaja más horas, acepta más responsabilidades, intenta compensar el problema con sacrificio físico. Pero como el número no cambia demasiado, aparece la conclusión equivocada. Debe ser que yo no soy suficiente. Cuando en realidad el problema casi nunca es la cantidad de esfuerzo. El problema es la dirección de ese esfuerzo. No es falta de trabajo, es falta de estrategia. El segundo es el que salió y volvió a caer. Es el que logró pagar las deudas una vez. Respiró, sintió alivio y con el tiempo se volvió a endeudar. Ahí aparece un pensamiento muy duro. Estoy condenado a repetir esto. Pero lo que pasa no es una condena divina, es algo mucho más simple. Cambió el número en la cuenta, pero no cambió la programación mental. Y cuando la forma de pensar sobre el dinero sigue siendo la misma, los mismos patrones vuelven a aparecer una y otra vez. Y el tercer espejo es el que se compara y pierde. Es el que mira a otras personas que parecen tener libertad financiera y automáticamente piensa, ¿por qué yo no? ¿Qué estoy haciendo mal? Pero esa comparación tiene una trampa mortal. Estás comparando tu proceso interno con todos tus miedos y tus dudas con los resultados visibles de otras personas. Estás viendo el final de la película de alguien más, sin haber visto todas las escenas anteriores. Estos 13 espejos tienen algo en común. En los 3 casos,
La persona cree que el problema es quién es, cuando en realidad el único problema es cómo está interpretando lo que le pasó. Y ahora que rompimos estos 3 espejos, es hora de cerrar este ciclo con la verdad definitiva. Cerramos hoy esta parte de la serie con una idea que quiero que recuerdes muy bien, especialmente en momentos de duda. Tu situación financiera describe dónde estás parado hoy, pero no describe quién sos. Son dos cosas completamente distintas. En esta serie hablamos de identidad, de vergüenza y de ese silencio que nos sale tan caro. Analizamos las historias que nuestra mente construye cuando las cosas salen mal. ¿Por qué hicimos todo este recorrido? Por una razón muy simple. Las estrategias financieras las implementan personas y las personas necesitan creer profundamente que su esfuerzo vale la pena. Pero escúchame bien, vos vales la pena, independientemente de cuántas veces te equivocaste e independientemente de lo que diga el saldo de tu cuenta bancaria hoy. La deuda es simplemente una situación y las situaciones cambian. Vos sos mucho más que una situación. Si esta serie te acompañó hasta acá, me alegro muchísimo. En el próximo video vamos a volver a la acción pura. Vamos a hablar de qué hacer paso a paso con todo lo que acabas de entender. Porque entender cambia la mirada, pero actuar es lo único que cambia la vida. Te veo en el próximo video.